Me gustaría empezar leyendo el Salmos 22, número 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mí mi salvación y de las palabras de mi clamor? Creo que tenemos que empezar a meditar sobre este versículo. Es un versículo que creo que hoy nos va a ayudar mucho, tanto a nivel de lo que aprendamos en la palabra y tanto en todo lo que hagamos hoy como jóvenes. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y luego el grupo de alabanza nos estará llevando a un tiempo que también nos ayudará un montón. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y gracias porque un sábado más estamos en tu casa. Te pido que tú seas trayendo con bien a cada uno de los chicos que están por venir, Señor. Y a los que no puedan estar hoy día aquí, Señor, sé tú estando donde quiera que ellos estén. Cuida a su familia, cuida cualquier cosa de la que estén haciendo, Señor. Y en este día, Señor, nos quedamos en tus manos, sabiendo que todo lo que hacemos, Señor, y todo lo que digamos, Señor, será conforme a lo que tú quieras. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie Amén. Den un aplauso al Señor. Glorificamos el nombre de nuestro Padre. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los
cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios, palmas para nuestro Señor. Seguimos glorificando su nombre porque en Él tenemos libertad, amén. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado, porque soy amado. Todos podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad,
Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Bien, apenas se les oye. Han tenido una semana cansadita, por lo visto. Mucho trabajo, algunos, mucha faena para otros. Así que seguramente llegan al fin de semana agotaditos, ¿verdad? Pero el Señor renueva nuestras fuerzas como las águilas. Así que debemos sentirnos contentos y agradecidos con el Señor. Y estar en su casa es una forma de descansar también. Porque cuando le alabamos y cerramos nuestros ojos, nuestra alma se concentra en adorarle y en glorificarle. Y bueno, en esta tarde me toca a mí seguir con esta, ¿cómo se dice? Sí, eso, con esta serie de lecciones, gracias señor Ismael, con esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de las 7 palabras de Jesús. ¿Qué significan? ¿Por qué las dijo Jesús? A ver, recuérdenme, ¿cuál fue la primera? Que yo no me acuerdo del orden, pero bueno, a ver la primera, las que hemos visto por lo menos. Ajá, Padre, perdón, esa hemos visto ya, ¿no? Sí. ¿Cuál más? Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué más? Ajá, eso, conmigo estarás en el paraíso hoy. Y bueno, hoy tengo la cuarta palabra o frase, digo yo, de Dios, ¿verdad? Y buscamos, a ver si buscamos todos. Vámonos a Mateo. Venga, que estamos con Mateo a tope. Pero no vamos al 18 ahora mismo, tranquilos, no vamos al 18. Vamos a Mateo 27. A ver, Mateo 27. Y vamos a buscar el versículo 46. Ajá. Así es, Mateo 27, 46. Vamos a leerlo. ¿Qué tal si lo leemos todos al unísono? Es un solo versículo, ¿vale? Así que vamos a leerlo. También lo tenemos ahí, ¿ve? En la proyección, en la pantallita. Así que si tiene otra versión, la puede leer de aquí. Así que vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú eres Dios y tuya es la gloria. Tú has hecho mucho por nosotros y solo podemos agradecerte. Te quiero pedir en este momento que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer, y que este estudio, Señor, pueda ser de alimento a nuestras almas y también un ánimo para poder buscarte cada día más y vivir agradecidos contigo, Señor, porque lo que tú has hecho jamás podremos pagarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a tener que quitar esto porque yo me ahogo. Ahora sí. Muy bien. Hemos estado mirando este pasaje bíblico, Mateo 27, 46, pero también habíamos leído con Ismael el Salmo 22, versículo 1, que dice algo parecido, ¿verdad? Bueno, estas son las frases, las palabras de Jesús son siempre en la cruz, han sido siempre motivo de estudio. Y en especial esta, la cuarta frase de Jesús en la cruz, ha traído un poco de misterio siempre, ¿no? Porque la frase es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo podemos saber qué es lo que significa esta frase, no? ¿Será que realmente fue abandonado Dios? ¿Qué pasó allí, no? ¿Qué pasó para que Dios
Jesús, en este caso, dijera eso. Porque, ojo, es fuerte lo que dice, ¿no? Me has abandonado. ¿Dios abandonó a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se mastica y cómo se come esto, no? Cuando nosotros vamos al libro de Juan 16:32, Jesús mismo está anunciando que su Padre estaría con él, aunque todos los demás lo abandonen, los discípulos y todos los demás. El Padre nunca lo iba a abandonar. Entonces, ¿será que hay una contradicción en la Biblia? ¿Será que Jesús se está contradiciendo con Dios? ¿O él mismo se está contradiciendo? Porque primero dice que su Padre nunca lo iba a abandonar, nunca lo iba a dejar solo, pero ahora está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, investigando un poquito acerca de esto, hay muchas razones, pero algunos concuerdan con unas afirmaciones, otros con otras. Sin embargo, voy a ir dándoles un par de ellas y al final vamos a recoger la enseñanza que esto nos da, ¿no? Primero, Jesús dijo estas palabras porque él tenía un propósito. Jesús, recuerden que él como hombre fue judío, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde? No, nació en Belén. Belén. Nació en Belén, ¿verdad? Aunque sus padres luego eran de Galilea, de Nazaret, ¿verdad? Volvieron para allá a vivir. Pero él, bueno, en sí su cultura era judía, ¿vale? Y él creció con esas enseñanzas, pues, de su pueblo, de su cultura. En algunos artículos y en una página específica que es una página del judaísmo mesiánico que estudian mucho, o mejor dicho, aceptan a Jesús como el Mesías, sin embargo, guardan las tradiciones de su cultura, ¿vale? Pero ellos aceptan a Jesús como su Mesías. Entonces, ellos, indagando un poquito, muestran una costumbre que nos puede dar una luz acerca de este versículo. Primero, nos dice que una costumbre judía era recitar siempre la primera estrofa de un salmo a los alumnos para que ellos luego la repitieran. Es decir, textualmente dice allí, los niños judíos en el tiempo que iban a la yeshiva, es decir, la escuela del Tanaj, que son las escrituras, la escuela de las escrituras, solo estudiaban eso, el Tanaj, las escrituras, nada más, y sus comentarios, ¿vale? Eso era desde muy chiquitines hasta los 12 años o más. ¿Y qué aprendían ellos? Ellos aprendían todo lo que decían las escrituras, ¿verdad? De memoria. Es como todo el tiempo ellos iban repitiendo, libro por libro, verso por verso, de tal manera, miren, que ellos el método que tenían era aprenderlo de memoria, ¿no? Como lo dije, dice, en la época del segundo templo no existían Biblias con divisiones entre capítulos y versículos, eso no estaba, ¿vale? Eso es de nuestra época, de Lutero para acá. Entonces, lo más común era que el maestro citara el primer verso del Salmo y entonces todos hacían memoria y recapitulaban lo que estaba escrito. Es como decir que yo les dijera, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ustedes me tienen que decir lo que sigue, el verso 2, el verso 3, el verso 4, el verso... así. O yo podía empezar por el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ustedes continúan, y en lugares dedicados pastos me hará descansar, que ustedes son así de inteligentes, ¿no? Entonces ustedes también harían lo mismo, yo estoy segura. Esa era la forma de enseñar a los niños, hasta los 12 o más. Entonces, imagínense, desde pequeñitos hasta ya adolescentes prácticamente, ellos tenían eso en su memoria, en su cabeza, totalmente aprendido.
Entonces, una de las explicaciones que dan estas personas en cuanto a Jesús, que fue judío y que él estaba en la cruz, era que él dijo estas frases porque se encuentra en el Salmo 22. Vamos una vez más al Salmo 22. Salmo 22. Ya me fui, a ver, Salmos 22. El versículo 1. En general, si ustedes leen el Salmo 22 y buscan información o comentarios acerca de este salmo, se darán cuenta que es un salmo mesiánico, que habla mucho acerca de Jesús. Por ejemplo, dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice, ¿no? Más adelante dice, clamo de día y de noche y no respondes. Dice, porque tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas, en ti esperaron nuestros padres. Luego en el 5 dice, clamaron a ti, fueron librados. Y dice el verso 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Está haciendo referencia a Jesús. Cuando dice, yo soy gusano, decía allí que era un gusano que al aplastarlo soltaba un líquido rojo, haciendo mención a la sangre que Jesús derramó. Entonces, se compara con eso, ¿no? Despreciado. Jesús fue despreciado por los hombres, ¿no? Todos los que me ven se burlan de mí. Dice que Jesús cuando estaba en la cruz estaba en un lugar muy transitado, por lo tanto la gente que pasaba, muchos se burlaban, los soldados se burlaron. Gente incrédula se burlaba de él y entonces él fue el escarnio de todo el mundo y fue despreciado del pueblo, burlado. Dice, tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo pues lo que en él se complacía. ¿Se acuerdan las palabras que dijeron de Jesús? No, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Por eso que este salmo, si seguimos leyendo, habla acerca de que sus vestiduras también fueron repartidas y todo eso. Es un salmo mesiánico. Entonces, en este estudio hacen referencia de que Jesús, al pronunciar esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, está como haciendo, porque él era maestro, era un rabino. Era como decir, esto es como decir, traer a la memoria a toda la gente judía que estaba allí lo que seguía del Salmo. ¿Y qué es lo que quería Jesús con esto? Simplemente hacerles ver que Jesús era el Mesías de quien estaban hablando allí y que en él se estaba cumpliendo lo que en ese Salmo estaba escrito. De esa manera, porque al decir esto, los que habían crecido en la cultura judía traían a la memoria ese versículo, ese salmo completo. Entonces, ¿qué se estaban dando cuenta? ¿Cuál era la intención? De que se den cuenta de que el cumplimiento de ese salmo que ellos tenían en la cabeza se estaba cumpliendo en esa cruz con él. Es muy interesante porque conocer esta costumbre nos puede dar un poquito de luz de lo que estaba sucediendo allí. Ahora, por otro lado, también vemos que estas palabras de Jesús demuestran que Jesús mismo, o sea, demuestran que su sacrificio fue real y verdadero y suficiente. ¿Por qué? Si ustedes van al versículo 45 del libro de del libro de Mateo 27, un versículo anterior a esas palabras, dice que allí hubo tinieblas, hubo oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena, y que hubo tinieblas. Normalmente dice que la hora novena fue algo a partir de algo aproximado 3 de la tarde, ¿vale? Hora donde está el sol a plena luz. Y entonces algunos dicen, los comentaristas dicen que un eclipse no era posible porque era una época en que celebraban la Pascua y la Pascua se celebraba siempre en luna llena. Entonces, según los comentaristas, un eclipse no era posible. Otra explicación que ellos tienen es que fue algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque normalmente en la Biblia aparece siempre que cuando hay un juicio de Dios, siempre lo relacionan con oscuridad,
con tinieblas. Y eso está, por si ustedes van a los libros de Amós 8:9, Isaías 5:30, 13:10 al 11, Joel 3 del 14 al 15. Todos esos versículos hablan de juicios de Dios, pero Él lo relaciona con las tinieblas. Y llegará el día de Jehová y habrá tinieblas, en fin, el sol se pondrá. Todas esas cosas dicen, ¿no? Entonces, Dios mandó esas tinieblas como juicio. ¿Pero juicio a quién? Obviamente a Jesús. Era el único que estaba representándote a ti y a mí. Entonces, cuando Dios manda esas tinieblas, estaba como dándole la espalda a Jesús. Pero ojo, no porque Él lo mereciera y no porque Él fuera pecador. Simplemente porque Jesús estaba tomando tu lugar y mi lugar. Jesús le dio la espalda, Dios el Padre le da la espalda a Jesús, representada en esa oscuridad, porque Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no fue pecado fue hecho pecado por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios es santo, ¿vale? Y si se toma esto con la importancia que merece, Dios no puede habitar donde hay pecado. Es que no puede evitarlo. Dios es santo y se toma el pecado en serio. Y donde Él está, no puede haber pecado. Por eso que cuando Jesús toma mi lugar y tu lugar, se vuelve pecado y recibe el juicio divino de Dios. Recibe el juicio divino de Dios. Es allí que al final de esas 3 horas oscuras que Jesús, donde Jesús pronuncia estas palabras del Salmo 22:1, que lo encontramos también en Mateo. Y nos preguntamos nuevamente, ¿será que acaso abandonó el Padre a su Hijo? ¿Será que lo dejó verdaderamente? Pues de ninguna manera, ¿no? Al contrario, esta expresión revela la relación que mantenían Jesús con su Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él está mencionando estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él está diciendo de otra manera es, la palabra de Dios está cumpliendo en mí, porque ya estaba escrito en el Salmo 22. Y está recordándonos, yo me he entregado voluntariamente y yo sé que el Señor me va a levantar, que mi Padre me va a levantar. Dice, aún en su expresión de abandono podemos notar su plena confianza en el Padre que lo levantaría. Es decir, cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es poder soportar dolor voluntariamente. Porque si Él estaba padeciendo esto, no era porque Él no tuviese fuerzas para decir. Recuerden lo que dijo, si yo quisiera, pudiese llamar ahora mismo a una legión de ángeles para que me defendieran, pero este no es mi reino. Mi reino no es de aquí. Y Él estaba aquí, chicos y chicas, por voluntad propia. Por voluntad propia vino aquí y murió. Y si Él estaba padeciendo allí y no bajó de esa cruz, no es porque Él no podía salir de esa cruz, sino que Él estaba allí voluntariamente y voluntariamente estaba sufriendo ese dolor porque sabía que era la única manera de poder acercarnos a nosotros, a su Padre. Entonces, y dice que al expiar su sacrificio fue aceptado, o mejor dicho, al expirar, cuando Él muere, su sacrificio fue aceptado porque soportó toda la ira de Dios, su juicio y separación que tuvo que Él soportar por ti y por mí. Él estuvo separado de Dios, pero no abandonado literalmente. Entonces, otra cosa que podemos rescatar de estas palabras es que aún a pesar del dolor o de la tormenta, podemos luego vivir esa calma que trae. Cristo sufrió
pero al final su gozo fue mayor y tuvo una recompensa que fue la gloria eterna, estar a la diestra de su Padre. ¿Qué nos enseña esto? Alegóricamente, no hay sufrimiento en un hijo de Dios que no traiga beneficio divino. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos enseña a que como seguidores de Jesús debemos confiar en Dios aún en el dolor, como lo hizo Cristo. Cristo Jesús estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero Él se mantuvo firme en la cruz porque sabía que era necesario y confiaba que su Padre estaba allí, aunque en ese momento le estaba dando la espalda, estaba allí, que ese tiempo de dolor iba a pasar y que Él iba a salir vencedor. Nosotros, cuando estemos pasando por dificultades, debemos recordar que Dios está allí con nosotros y que ese tiempo de tempestad, de sufrimiento y de dolor va a pasar y que no estamos solos, Dios está allí. Y si tienes que recordar la palabra de Dios, hazlo. Debemos confiar en Él como lo hizo Cristo, soportar con paciencia las aflicciones, poniendo nuestra mirada no en el problema, sino en el objetivo, en lo que vamos a alcanzar al final. Como resumen, estas palabras nos manifiestan que el sacrificio de Jesús fue efectivo, que el gran amor de Dios hacia nosotros fue grande, que la santidad de Dios es incalculable y que nosotros no somos capaces de imaginarlo, y que aún en medio del dolor debemos seguir confiando en nuestro Señor. Así que cuando volvamos a escuchar o leer, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos a ese Jesús que soportó el dolor y que sabía que iba a tener que sufrir todo eso, pero confiando aún que aunque Dios le estaba dando la espalda, no iba a ser para siempre, sino que lo iba a traer en victoria y que iba a resucitar. Amén. Vamos a orar todos juntos allí y vamos a presentarnos ante nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos enseña a confiar en ti. Gracias porque al reflexionar en ella también nos motivas a darte las gracias, a vivir agradecidos, a vivir agradándote a ti, Señor, porque lo que tú has hecho no tiene comparación. No somos nada especial, pero tú nos has hecho especiales por tu sangre derramada en la cruz. Yo te pido que a todos los que estamos aquí presentes nos hagas tomar conciencia de lo que esto significa, para que no tomemos el pecado como algo ligero o el pecado a la ligera, Señor. Que nos demos cuenta que si vivimos en pecado, tu presencia no está con nosotros, pero donde están todos, Señor, buscándote y viviendo, Señor, conforme a tu voluntad, tu presencia va con nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos y a obedecerte por amor y por agradecimiento eterno a lo que tú has hecho por nosotros. Y danos valor, Señor, para seguir confiando en tus promesas a pesar de todas las dificultades que se nos pueden presentar en el camino, a seguir esperando en ti aún en medio del dolor y aún en medio de lo que no podemos ver todavía. Por favor, anímanos a tener fe en ti y en tus promesas. Bendice a todos los jóvenes y jovencitas que están aquí, a todos mis hermanos que están presentes, a los que no están, que quizás están en sus casas mirando, Señor, este vídeo, pero yo te pido que tu presencia vaya con cada uno de nosotros y donde quiera que estemos, recordemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Que Dios les bendiga y ahora...